Estamos leyendo los comentarios que ustedes hacen en nuestro Instagram, autobiografías.cl. Y muchos de ustedes dicen, ¿por qué no hacen una cápsula de un auto normal? Bueno, de eso se trata lo que vamos a hacer hoy día. Un auto absolutamente normal, pero no tan normal como creen. Autobiografías.cl. De eso se trata. Este es un Volkswagen Golf R32. Tiene básicamente el aspecto de un Volkswagen Golf absolutamente normal. Un MK5 para ser preciso. Sin embargo, abajo del capó hay un motor maravilloso del que seguramente vamos a tener que hablar un poquito. Pero antes de eso, quiero que nos metamos en la historia de este auto. Este es un auto súper relevante en la historia del diseño y del automóvil durante el siglo XX. Fue el segundo auto que desarrolló, podríamos decir, masivamente la marca Volkswagen. Claro, de hecho, este auto superó el Golf en ventas al escarabajo de Volkswagen. Date cuenta que en estos años Volkswagen ha vendido más de 35 millones de Golf. Es impresionante. Y la historia de este auto se remonta por allá por el 69 en origen, con todo el proceso de crisis del petróleo. Y claro, la marca empieza a entender que tiene que renovarse, que tiene que ponerse a la altura de los tiempos, y es donde ponen a tal vez uno de los diseñadores más alucinantes de la historia del diseño contemporáneo, Giorgetto Giugiaro, a desarrollar el desafío de este nuevo auto del pueblo. El MK1 se lanzó por allá por el año 74 en el Salón de Ginebra. Y claro, era un auto bastante compacto, sencillo, podríamos decir, esta idea del hatchback, este sedán que se le había cortado la cola y que, a diferencia del escarabajo, montaba un motor 4 cilindros transversal dispuesto en la parte de adelante del auto. Giorgetto Giugiaro venía básicamente de una gran escuela que era, por de pronto, la casa carrocera Bertone. Y en este auto él condensa muchos de los aprendizajes que tuvo en sus años previos. Por de pronto él hace una síntesis a nivel de líneas que es extraordinariamente valiosa. Podríamos decir que el MK1, el Golf MK1, es un esquema, una suerte de plantilla con la que se desarrollan todo el resto de los hatchbacks de la historia. Y este auto que tenemos hoy día ante nosotros es portador, de alguna manera, de esa esencia. El Volkswagen GTI fue el primer GTI de la historia. Sí, señor. Este humilde auto fue el que inauguró una nueva categoría, la categoría de los hot hatch. Y eso sí que es parte de la historia y la tradición de este auto, el R32. La idea de hacer un hatchback con espíritu deportivo nace por allá por el año 1976. Y claro, ese auto al principio era bastante sencillo, sin embargo tenía un andar exquisito. Yo diría que esa idea es Volkswagen, y específicamente en este modelo, el Golf, que empieza a cundir, empieza a crecer, empieza a desarrollarse al punto de que de pronto aparece la idea de montar en un Golf un motor 6 cilindros, nada menos, un V6. Un motor 6 cilindros en V. No era cualquier V6, era un VR6. ¿Por qué VR6? Bueno, porque si bien era una configuración en V, era un motor con una V muy cerradita, a 15 grados, y por lo tanto se le agrega la R, porque en alemán la R viene de Reiche, y Reiche es línea. Por lo tanto, era una suerte de motor en V que casi era en línea. Ese motor terminaba por dar cerca de 200 caballos, lo que era muchísimo para un auto tan pequeño como el Golf. Parece una locura en estos tiempos del downsizing que un auto tan pequeñito como el Golf monte un motor 3200 bajo su capó. Eso hace que este auto tenga un andar francamente alucinante, que sea delicioso de manejar. Es decir, estamos hablando de una estirpe
realmente magnífica. Un auto económico, pequeño, pero con un grandísimo rendimiento. Esos 250 caballos obviamente se transmiten al suelo con una tracción integral. Este auto tiene tracción integral y además monta una caja de doble embrague. O sea, es básicamente el sueño del pibe, tener un superauto, pero en el envase de un auto económico. Yo me quiero referir a algunos de los elementos, a mi parecer, más relevantes de este momento de la historia. Estamos hablando de los primeros 10 años del siglo XXI, es decir, este es un auto que anda por allá, por alrededor del 2005 al 2009. Y claro, en este auto podemos ver cómo ya en ese momento, cuando se han incorporado los métodos de representación tridimensional al diseño automotriz, empiezan a ser concebidos estos autos francamente como piezas absolutamente tridimensionales, en donde elementos como los focos, las luces, son las que empiezan a asumir el desafío de expresar ese cuerpo continuo y fluido en 3 dimensiones. Algo que me trastorna este auto es cómo se apoya en el suelo, cómo pisa, cómo de alguna manera este cuerpo termina por construirse una suerte de peso propio. Y claro, y por lo tanto estos flancos laterales bastante verticales, ¿sí?, le dan una altura a la cintura del auto. Sin embargo, aquí, en esta diagonal, aparece un homenaje silencioso al mismo Marcello Gandini. Es decir, esta especie de cuerpo que aun cuando es relativamente regordete, sin caderas demasiado pronunciadas, de pronto dice, pero yo también soy atlético. Y entonces, de alguna manera, acude a esos gestos que Marcello Gandini hacía con algunos de los Lamborghini o muchos de los autos que desarrolló, en donde el auto cantaba a la velocidad aún estando detenido. Incorporaba la cuña, como diciendo, yo soy capaz de surcar el viento a gran velocidad. Miren por favor esta línea que está aquí al costado del auto. Si yo proyecto esta cintura, paso por debajo de la línea del capó y llego francamente por debajo de los focos. Es realmente interesante. No es un auto cualquiera, es un auto que de suyo le canta a la velocidad. Por supuesto, el elemento distintivo de este auto son los 2 caños al centro, ¿sí? Eso pareciera que es cuando, no sé, es equivalente a esa gente que tiene marcados los bíceps o tiene el six-pack aquí en el estómago. Es increíble. Cuando uno ve esos 2 escapes dice, diablo, ¿de qué estamos hablando? Hay una limpieza y hay una continuidad en cada uno de los elementos que componen este auto que a mi parecer lo sitúan dentro de los buenos ejercicios de diseño de los primeros 10 años del siglo XX. De las cosas que me gusta de este auto es que es un lobo con piel de cordero. Es un auto que pareciera que lo que pretende es pasar lo más piola posible, ser una especie de señor razonablemente bien vestido, sin hacer aspaviento de ninguna de sus cualidades. Sin embargo, se pone en una pista de recortán y le hace el peso a Usain Bolt. Es increíble. Uno jamás imaginaría que este auto, con lo discreto que es, puede tener la capacidad de generar una música como la que vamos a escuchar a continuación. Ahí el auto está a 1500 vueltas. Se fijan que todavía es razonablemente silencioso. 1800 vueltas, ni un problema. 2000 vueltas ya empieza a abrirse. Y de pronto, entre las 2000 y las 3000 ocurre esto. ¡Qué maravilla! O sea, ¿se imaginan? Esta experiencia de ir al supermercado es una experiencia maravillosa solamente por gozar de la música que emite este pequeño, maravilloso monstruo. Se pasó. En fin,
Este es nuestro homenaje a este pequeño auto que se ha ganado un lugar en el imaginario colectivo, en la historia del diseño del automóvil moderno. Este es nuestro homenaje al último hot hatch de la historia. Autobiografías, historias de autos. ¿Les gustó el video? Bueno, denle like. Además, suscríbanse a nuestro canal de autobiografías y activen la campanita. Así estamos conectados ante cualquier novedad. You can ring my bell, ring my bell.